observar una constante evolución y cambios sociales. Dichos cambios son gracias a diversos factores externos que influyen de gran manera a diversas regiones a nivel mundial. El día de hoy veremos los condicionantes externos en los procesos de integración. El rol de Estados Unidos de América ante los casos europeo y latinoamericano. Los orígenes del integracionismo. Tanto en América Latina como en Europa Occidental, los orígenes teóricos de los procesos de integración se remontan a mucho tiempo atrás antes de que se pudieran ponerse en práctica. Los proyectos más sólidos al respecto son, en el caso europeo, la idea impulsada por el conde Richard Coudenhove Kalergi, quien publicó el 17 de noviembre de 1922 su artículo Pan-Europa and Vorschlag, que supone la fundación de la Unión Internacional Paneuropea y con ella el movimiento paneuropeo, capaz de integrar los ideales de los visionarios previos y defender sus valores en el nuevo siglo, lo que habría de permitirle conservar su liderazgo y evitar su conquista por la Rusia bolchevique y por la dominación económica de Estados Unidos de América. Mientras que en el caso latinoamericano, los antecedentes más sólidos corresponden a lo propuesto por Simón Bolívar en la década de 1820, que luego fue reconocida como el bolivarismo, cuyo pensamiento se basa en una Hispanoamérica protegida de Europa y Estados Unidos, con vínculos más estrechos con el Reino Unido, pero en una relación más fuerte, propiciada por una América Latina unida. Aquella idea se plasmó en la convocatoria al Congreso de Panamá de 1824, la cual no logró resultados gracias a la fuerte influencia causada por Estados Unidos y por las divisiones internas de los estados latinoamericanos. La doctrina Monroe. La doctrina Monroe, que fue fundada por el presidente estadounidense James Monroe y cuya explicación sintética es América para los americanos. Más tarde el presidente Calvin Coolidge, en abril de 1927, delante del Congreso, hizo un discurso en el cual justificaba lo siguiente: el gobierno estadounidense posee ciertos derechos y algunas obligaciones hacia los propios ciudadanos y sus propiedades, donde quiera que se encuentren localizadas. La persona y las propiedades de un ciudadano son parte del dominio general de la nación, aún en el extranjero. Situación de posguerra. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el dominio político y económico de los Estados Unidos de América se acrecentó grandemente y gracias a esto se produjo un cambio de las relaciones internacionales, que dejaban de guiarse por el eurocentrismo, pasando a ocupar Estados Unidos el lugar que ocupaba Europa. En América Latina, sin embargo, algunos estados no advirtieron o no quisieron advertir este cambio profundo del sistema, debido a que durante todo el periodo de entreguerras permanecieron insertos en un esquema de relaciones con Europa. Esto se debió principalmente a que América Latina se había beneficiado comercialmente durante la guerra vendiendo sus productos a Europa. La integración europea. El 3 de abril de 1948, el Congreso de Estados Unidos votó el Plan Marshall, que permitía la ayuda al viejo continente. Ayuda que se dividía el 10% en préstamos y el 90% restante mediante donaciones. El nacimiento de la Europa comunitaria. Es en este contexto que Jean Monnet propone el nacimiento de la Europa comunitaria. Es en este contexto que Jean Monnet propone al ministro francés de Asuntos Extranjeros, Robert Schuman, someter la totalidad de la producción francesa y alemana de carbón, hierro y acero a una organización abierta a los demás estados europeos, a una alta autoridad comunitaria.
Es decir, la vieja idea de la construcción política de Europa fue la que posibilitó, con el apoyo explícito de Estados Unidos, la solución a largo plazo de un problema a la larga. Más adelante, el conflicto se desató cuando los estados europeos tomaron la decisión en 1957 de crear una fábrica de separación de isótopos que les habría de proveer su propio uranio, enriquecido imprescindiblemente para obtener la energía nuclear. Estados Unidos rebajó el precio del producto, lo que trajo como consecuencia que los estados europeos que habían tomado esa iniciativa por sugerencia francesa acabaran por renunciar a tan costosas inversiones. Winston Churchill, el 5 de marzo de 1946, había definido como la cortina de hierro. Casi instantáneamente una gran parte fomentó por la presión que hizo la URSS sobre sus estados afines para que no aceptaran dinero del Plan Marshall, por entender que desde el momento en que el plan era lanzado se buscaba erigir a Estados Unidos una única potencia vendedora de la Segunda Guerra Mundial en territorio del Sol soviético. Es así cuando se conforma el Comintern, que brindó apoyo económico a los estados comunistas de Europa Oriental a través del Plan Molotov, que era la versión soviética del Plan Marshall estadounidense, los antecedentes de la integración latinoamericana. La división del mundo que se conformó tras la Segunda Guerra Mundial significó que América Latina algo sumamente importante, puesto que si antes de la contienda de Estados Unidos entendía que América era para los americanos, ahora esta frase era mucho más palpable, ya que Estados Unidos no permitiría ningún movimiento autónomo de los estados latinoamericanos bajo la excusa que se ponía en peligro la seguridad estadounidense. En 1945, con la Conferencia Internacional sobre Problemas de la Guerra y la Paz, realizada en Chapultepec, México, Estados Unidos propició la creación de un acuerdo militar continental para el combate contra el peligro de agresión después de la firma de paz, en clara alusión a impedir que cualquiera de los estados americanos le abriera la puerta al comunismo soviético. Procesos de integración. La integración latinoamericana con la Revolución Cubana como trasfondo se reúne en Montevideo en septiembre de 1959 y febrero de 1960. Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay crean la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio a través del Tratado de Montevideo, suscrito el 18 de febrero de 1960, cuyos principales objetivos era la eliminación gradual de las barreras de comercio internacional, la coordinación para el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles en la región. En cuanto a los avances europeos, Europa por su parte dedicó esta década a avanzar en la construcción comunitaria, a veces con problemas, como el conflicto de la silla vacía del general Charles, aunque hubo un hecho que demostró que todavía no era el momento en que Europa podía comenzar a abrirse camino sola. En el momento en que se produjo la llamada crisis del petróleo provocada por los Estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en 1973, que obligó a los estados industrializados a generar tecnologías alternativas para poder solucionar esta situación. Esta realidad le dio fortalezas a los estados del tercer mundo para hacer valer sus derechos en el ámbito mundial. Comienza así el debate propiciado por los estados sobre un diálogo sur-norte que establezca las bases de un nuevo orden económico internacional, que genere nuevas reglas de juego distintas a las vigentes, en que los estados menos desarrollados, como los latinoamericanos, eran los productores de materias primas para los estados desarrollados, los europeos entre ellos. Los años 80. El despliegue del Cono Sur fue a partir de la Revolución Sandinista en 1979 que Europa y América Latina comenzaban a escribir su propia historia sin tanta intromisión estadounidense. América Latina en esta época comienza a perfilar su propia política como región, y en esta evolución política tuvo un peso determinante el cambio de régimen de gobierno en la mayoría de los estados de la región. Todo esto conllevó a que cada uno de los estados latinoamericanos, europeos y el estadounidense
tuvieran que tomar ciertas decisiones al momento de continuar con sus planes de desarrollo social. A partir de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como potencia mundial, posición que durante una época compartió con la Unión Soviética, pero a partir de la desaparición de esta, Estados Unidos se convirtió en la principal potencia mundial. Sin embargo, a partir de la década del 90, cuando se hace más palpable la posibilidad de que ciertos procesos de integración cuestionen el liderazgo estadounidense en ciertos lugares, Estados Unidos recompone su política hacia ellos a fin de asegurar su posición dominante. Y en el caso europeo, busca que la Unión Europea se expanda, puesto que una Europa más extensa hará que surja mayor diferencia y una Europa compacta políticamente podría plantear problemas de carácter geoestratégico para Estados Unidos.